Señor, y recibí toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, Señor, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, porque esto me basta. Dadme vuestro amor y gracia, porque esto me basta. Dadme vuestro amor y gracia, porque esto me basta. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Gracias por acompañarnos un lunes festivo, tiempo de descansar y compartir en familia y ustedes, darnos este tiempo para enriquecerse desde la fe, desde el estudio bíblico, en lo que significa para ti y para mí enamorarnos de la persona de Jesús y seguirlo en nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer un momentico de ofrecimiento. Ofrezcamos este momento de encuentro con el Señor, recordando que lo que hacemos a través de ese estudio bíblico no es tanto aumentar una serie de conocimientos teóricos fruto de la exégesis bíblica y los estudios serios, rigurosos sobre la palabra divina. No es un saber, sino que esto nos ayude a ti y a mí a interpelarnos profundamente, a abrir el corazón a Dios y que tú y yo podamos en nuestra vida cotidiana ser más como Jesús, amar y servir al estilo de Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos y te ofrecemos este curso que hoy reiniciamos y continuamos para que nos enamoremos más de ti y podamos realmente, Señor, ser tus testigos, ser tus discípulos como tú quieres de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos después de esta presentación que hemos hecho acerca del contenido del reino de Dios que anuncia Jesús en las parábolas, al cual le dedicamos prácticamente nuestras últimas 3 sesiones. Vamos a ver este siguiente apartado. Jesús desata una acción coherente con su anuncio y en función de su anuncio, el anuncio del reino de Dios. Cuando tú y yo miramos lo que es Jesús, lo que Él dice y hace, lo que Él vive, según los evangelios, podemos nosotros tener frente a nosotros una gran dispersión. Porque por una parte que Jesús anuncia el reino de Dios, pero además de eso Jesús hace otras cosas, forma un grupo de discípulos, forma un grupo de compañeros de camino, les predica a ellos. Además de eso también Jesús hace milagros, hace signos milagrosos. A veces el término más preciso es hablar de signos, más que de milagros, sino de signos. Además de eso, y cuando le queda tiempito, pues come con los pecadores, o come con algún fariseo, o come con el publicano. Bueno, hace muchas cosas. Y así vamos a encontrar de que la vida pública de Jesús tiene distintas actividades. Y a veces cuando miramos las cosas así, de una manera desarticulada, vemos como un conjunto de cosas que se unen una con la otra en una gran dispersión. Hay que preguntarnos nosotros, ¿qué relación tiene el reino de Dios con los apóstoles? ¿Es algo aparte? ¿Fue algo que Jesús hizo acerca de los apóstoles, el formar los apóstoles y enseñarles a ellos por aparte o con ellos haciendo signos
milagrosos y además de eso predicando, es algo aparte de lo que tiene que ver con el reino de Dios. Es algo que Jesús hizo en sus ratos libres. La actividad de milagros tiene otra finalidad. A veces tú y yo queremos ver en los milagros la acción todopoderosa de Jesús como Dios. Y de esa manera podemos tú y yo creer, confirmar esas preconcepciones de Dios que hace poco estábamos revisando, que pronto no es el Dios que nos revela a Jesús. Ese Dios omnipotente, todopoderoso, que basta con que mueva una ceja para que todo ocurra o que nada ocurra, que tiene un control superpoderoso sobre todo. Esas son ideas que de pronto vienen más es de las mitologías griegas que de la misma concepción que Dios en Jesús se nos revela, lo que Jesús nos revela del Dios mismo, de la divinidad que Jesús nos revela. Y como hemos visto nosotros, es un Dios muy humilde, un Dios muy sencillo, un Dios muy pequeño, un Dios que se hace incluso criatura para transformar la criatura desde adentro. Entonces, cuando tú y yo pensamos en los milagros, ¿en qué estamos pensando? En algo que confirma esos preconceptos de divinidad que tú y yo podemos tener. Si es así, tú y yo estamos viendo una cantidad de cosas a veces desarticuladas. Otra pregunta que hoy podemos hacernos, en continuidad con lo que hemos planteado, si los evangelios son una confesión de fe histórica de la resurrección. La figura que nos presentan los evangelios es la figura de lo que están viviendo los cristianos conforme a su fe en la resurrección en Cristo. Es decir, lo que los cristianos de la comunidad cristiana primitiva están viviendo o están queriendo vivir. Ya por lo que hemos hablado nosotros en los evangelios, por ejemplo, lo que encontramos es qué es lo que está viviendo en concreto cada comunidad cristiana, qué es lo que está viviendo la comunidad de Marcos en el año 70, la comunidad de Mateo en el año 80, la comunidad de Lucas en el año 90, la de Juan en el año 100, y allí en lo que aparece como si Jesús lo estuviera haciendo, lo que estamos captando como confesión de fe, eso ya lo hemos explicado, es lo que los cristianos mismos están viviendo. O sea, más que lo que Jesús hizo en su tiempo real antes de morir en cruz, lo que estamos viendo en los evangelios es lo que los cristianos están haciendo en su época y en su contexto determinados. Recordemos de que los evangelios fueron escritos, y ya lo hemos dicho, para tomar posición, para que el oyente, escuchando el relato que en ese momento se hacía ante una comunidad que se reúne en oración o en una liturgia, es para avivar en su corazón la decisión de obrar como Jesús obró, es de ir direccionando su vida en una determinada orientación y dejar que la resurrección de Cristo, que está ya obrando en cada sujeto, realmente tome la vía que debe tomar, optando como Jesús optó, decidiendo como Jesús decidió. Entonces son para tomar posición. Los evangelios no es una lectura piadosa, no es una lectura neutra. Una lectura piadosa es una lectura que nos acaricia, que nos suaviza. Y de pronto es un drama que tenemos nosotros en nuestras liturgias eucarísticas. Cuando leemos en cada liturgia eucarística, leemos un pedacito del Evangelio, lo vemos como una lectura sapiencial, como una lectura piadosa. Y no, esas lecturas, cuando fueron en su momento compuestas, era para avivar en el oyente la resurrección de Cristo y para motivarlo a actuar al estilo de Jesús. Era profundamente interpelante, era totalmente desinstalador, no era para sumirnos en nuestra zona de confort y de tranquilidad de conciencia. Lo que buscaban estos relatos de los evangelios era impactar fuertemente la vida de los primeros cristianos. Y si los evangelios son una confesión de fe histórica del resucitado vivo en ellos, es decir, confiesan que el resucitado vive por lo que ellos están viviendo, y lo que están viviendo es lo que aquí se está escribiendo en cada evangelio, lo que propiamente tenemos en los relatos evangélicos en la vida de los primeros cristianos, más que la vida misma real de Jesús que murió en la cruz en Jerusalén. O sea, lo que Jesús hizo o dijo antes de morir en la cruz. Porque recordamos, y ya lo hemos explicado, que los evangelios no se escriben para hacer una biografía de Jesús. No se escriben para recordar cosas del pasado. Hemos dicho que el recuerdo de Jesús que ellos van entendiendo es la misma vida del cristiano que está viviendo conforme a lo que ellos ven es o sienten es la resurrección de Cristo en sus propias vidas. Es decir, que el recuerdo de Jesús es lo que los cristianos están viviendo en ese momento tan intenso de su vida, y lo están haciendo tan transparentemente
Jesús cristianos son ellos mismos el recuerdo de Jesús. Repito, el recuerdo de Jesús no es un recordar como una biografía de lo que Jesús dijo o hizo. Es el mismo cristiano viviendo Jesúsmente, transparentando en su vida al mismo Jesús. Eso es lo que están ellos entendiendo como recuerdo de Jesús. Así como cuando vemos al hijo y al papá y decimos, oiga, ese hijo cómo se parece al papá, habla como el papá, camina como el papá, el porte del papá, hasta el rostro es el del papá. Pues aquí los cristianos viviendo Jesúsmente, comportándose como Jesús vivió, es lo que ellos están entendiendo como el recuerdo de Jesús. Y es allí donde se vive esa confesión de fe en el Señor. El cristiano como tal es una transparencia del mismo Jesucristo, es una transparencia de Jesús en su modo de comportarse. Y aquí ya hemos explicado nosotros que la profesión de fe que hace el cristiano no es una adhesión teórica a principios, sino que la confesión de fe es un comportamiento, es un modo de proceder que ellos identifican con el modo como tal el Jesús antes de morir en la cruz se comportó en su vida pública. Por ejemplo, ya lo comentamos antes, pero bueno recordarlo, el relato que encontramos en los discípulos de Emaús en Lucas 24. Es un relato profundamente revolucionario en su momento y en su contexto. Eso es un relato que es, por cierto, muy tardío en la vida de la comunidad cristiana primitiva. Y en este relato, ¿qué es lo que está diciéndonos? Que ellos reconocen a Jesús en la fracción del pan, es decir, reconocen a Jesús en la vida comunitaria del compartir. Esta es la manera como se distingue la vida del cristiano. Es decir, un cristiano es cristiano cuando es una persona que comparte. Si vamos nosotros a este punto, si el cristiano es aquel que comparte, el cristiano es alguien que hace de su vida una vida en el compartir. Tú y yo tenemos que ser bastante cautos con la manera como muchas veces se nos representan los relatos evangélicos a través del arte, la pintura o del cine. Si tú y yo vamos a una exhibición artística de altísimo nivel, como lo hemos visto en los grandes museos, ¿no? Ahora que podemos entrar vía online, estas son las cosas bonitas de este confinamiento que ya te permite a ti visitar el Museo del Prado o el Louvre, por ejemplo, y ver esas grandes obras de los pintores, ¿no? A través de la historia, sobre todo el Renacimiento del siglo XVI, XVII y XVIII, aparecen muchas veces representadas escenas del Evangelio, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Pero cuando tú y yo miramos esas obras que son preciosas, o vamos a una película sobre la vida de Jesús, pensemos El mártir del Calvario con Enrique Rambal, que marcó realmente la mentalidad de sus padres y abuelos. O de pronto nosotros un poquito más reciente, Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, o esta última que realmente es una película bastante impactante, La Pasión de Jesucristo de Mel Gibson, por ejemplo, por el estilo de esas películas, o La Pasión según San Mateo de Pasolini. Nosotros estamos viendo allí la representación de un gran artista, de un gran cineasta, pero el tema es que tú y yo sí creemos que lo que allí está representado de una manera artística, en la pintura, en los murales, en una película, es como Jesús tal cual vivió en su vida pública. Estamos tú y yo reduciendo a un gran simplismo lo que es la vida en fe de Jesucristo. Es más, nos podemos quedar mucho en el sentimiento que evoca esa escena y no vamos a lo profundo que esa escena quiere compartir. Por ejemplo, el tema del purgatorio. El purgatorio es un tema que es importantísimo en la doctrina cristiana católica, importantísimo, y lamentablemente lo reducimos por la composición del lugar que nos dan los artistas a una candelada. Sí, a un fuego ahí intenso, a un poco de mujeres desnudas, pues mirando cubiertas con esas llamadas, los hombres, ¿no? También desnudos, ¿no? Dándonos la espalda. O sea, queremos que el purgatorio es eso. Lamentablemente creemos que es el purgatorio, una candelada llena de mujeres desnudas y hombres desnudos tapándose en las llamas, ¿no? Y ahí vemos muy bellamente a la Virgen lindamente representada como dando la mano para sacar las almas del purgatorio. Creemos que ese es el purgatorio por lo que los artistas nos han representado. Y es una doctrina de fundamental importancia en la Iglesia Católica que tenemos que profundizar el sentido que tiene. Si vamos entonces a los discípulos de Emaús, por ejemplo, cuando vemos esa escena, lo que nos está diciendo bellamente en esa composición del autor sagrado es que ser cristiano es ser alguien que comparte. Y ese relato es profundamente revolucionario, porque en ese relato, ¿qué nos dice acerca de quién es Jesús?
Jesús es ¿quién? Un peregrino. ¿Cuál peregrino? Aquel que es capaz de compartir. Es decir, cualquier persona que sea capaz de compartir con el otro, ese es el mismo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo ese relato tan bello de Maús. Entonces Jesús no es una figura apoteósica que aparezca de modo deslumbrante después de la resurrección, en medio de centellas y grandes resplandores. No, no, no. Es cualquier persona que aparece en tu camino y el mío, que es capaz de compartir, ese es Jesús. Y un cristiano de verdad es aquel que es capaz de hacer de su vida una vida en el compartir con el otro. Ese es el verdadero cristiano. Veamos que es un tema de bastante relevancia el que tú y yo podamos como captar allí profundamente lo que estamos descubriendo del Jesús presente en los relatos que son confesión de fe. Entonces lo que nosotros estamos aquí planteándonos es lo siguiente, es la gran pregunta que queremos hacernos es si lo que nos relata los evangelios es una confesión de fe histórica en la resurrección de Jesús. Lo que nos relata es lo que están viviendo los cristianos de la iglesia primitiva, ellos, lo que están viviendo en su resurrección en Cristo. Pues viene la pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo podemos captar en esos relatos que corresponden al Jesús real, al Jesús antes de morir en cruz? Y recordemos nosotros, pues, 3 principios que ya hemos enunciado, pero es bueno recordarlos porque a nosotros se nos olvida muy fácilmente. El primero de ellos es, los evangelios es una confesión de fe histórica. El Jesús histórico hoy es el cristiano que vive al estilo de Jesús. La distinción que hay entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe suele ser una distinción un poco confusa, una confesión, una distinción ambigua. Repito, el Jesús de la historia o histórico es aquel que nace, ¿cierto?, en Belén en el año 7 a.C. y muere en cruz en Jerusalén en el año 30. Es el Jesús de la historia. Y el Cristo de la fe es el Cristo resucitado que va obrando en la comunidad cristiana primitiva a partir de su resurrección hasta el momento presente. Pero que en los evangelios y los relatos del Nuevo Testamento se nos plasma especialmente en cómo vio la comunidad cristiana primitiva esa resurrección. Pero esa distinción se nos ve un poquito confusa y siempre es bueno hacer una precisión. Cuando hablamos nosotros del Jesús de la historia que estamos hablando, uno puede decir, no, es aquel que nació en Nazaret antes, en el año 7 a.C., en Belén en el año 7 a.C. y muere en Jerusalén. O también podemos decir también con una gran claridad, y somos fieles a la interpretación bíblica, que el Jesús de la historia es el Jesús que se va revelando en el comportamiento de los cristianos de la iglesia cristiana primitiva. Es decir, el Jesús de la historia es el cristiano viviendo en su momento contextual, en su momento concreto, viviendo su fe cristiana. Y si es así, tú y yo, cristianos del siglo XXI, viviendo tú y yo al estilo de Jesús, movidos por su resurrección, somos tú y yo ese Jesús histórico también, o sea, porque tú y yo también lo estamos transparentando en nuestra vida. Una persona que transparenta a Jesús en su vida es el Jesús histórico, que se hace presente en la historia, porque estamos movidos por la resurrección de Cristo nuestro Señor. Este es el gran fenómeno del contenido de la fe. Este es el gran fenómeno. Es decir, que lo de Jesús no pasó hace 21 siglos. No, Jesús sigue pasando hoy en ti y en mí cuando tú y yo captamos al Jesús resucitado actuando en nosotros para hacernos otro Jesús y hacernos transparencia de Él ante los demás. El segundo punto clave para tú y yo tener presentes esos principios básicos de interpretación es, si hablamos de un Jesús histórico que se hace presente en los cristianos, eso es lo que revelan los textos del Nuevo Testamento y especialmente los Evangelios, ¿cómo podemos hablar de unas actitudes del Jesús antes de la cruz? O sea, ¿qué es lo que podemos encontrar del Jesús real en los textos bíblicos si lo que encontramos en ellos es una confesión de fe histórica en el Jesús resucitado? Pues hay, afortunadamente, estudios muy serios a partir de la crítica bíblica, acudiendo a disciplinas muy serias como la crítica literaria, la crítica textual, la crítica de la historia y las tradiciones, para captar en estos relatos, que es una confesión de fe en la resurrección de Cristo,
mostrándonos cómo viven los cristianos en su respectiva comunidad, donde está cada evangelista, tratar de captar allí qué es lo que hay del Jesús real, del Jesús real que fue el Jesús que vivió antes de su muerte en cruz. Aquí nosotros podemos hacernos pues una pregunta, y es, si estos relatos lo que hacen es describir la vida de los cristianos de por sí, y estos relatos fueron hechos por medio de tradiciones que ellos tenían de la persona de Jesús, la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué valor tienen esas tradiciones? ¿Son un invento o recogen recuerdos de hechos reales de Jesús? Tenemos que recordar una cosa, y es que toda tradición siempre se forma a partir de un hecho histórico. No existe una tradición en la Biblia que no sea formada a partir de un hecho histórico. Por ejemplo, Jesús en Cafarnaúm, año 29, Él hace algo. Ahí está con sus discípulos. Eso algo que hace queda como medio dormido en la memoria de sus discípulos. Pasan los años. Año 45, por lo que hemos explicado ya en este curso ya hace algunas semanas, ya Jesús se hace relevante. Y al hacerse relevante, ellos recuerdan lo que pasó en Cafarnaúm en el año 29. Y al hacerse relevante la persona de Jesús, ellos hacen relevante ese hecho particular acontecido en Cafarnaúm en el año 29 y lo hacen también relevante. ¿Y cómo lo hacen relevante? Haciéndolo relato. ¿Y cómo lo hacen relato? Narrándolo a través de una sucesión, contando una historia en torno a ese acontecimiento vivido en el año 29. Y cuando hacen narración, incluyendo allí ese hecho particular que llamó la atención ya en el año 45, sacándolo del medio olvido en que lo tenían, cuando Jesús ya se hace relevante para ellos, ya ese relato, esa narración se cuenta y empieza a transmitirse de persona a persona esa narración. Hasta que llega un momento en que aparece un autor sagrado, llámese Marcos, al cual le van llegando esas tradiciones, que son narraciones organizadas, elaboradas a partir de un hecho particular realizado por el mismo Jesús, y coge Marcos y las ensambla. Y así es como aparece el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio original, y los demás evangelios irán haciéndose a partir de este Evangelio original que es Marcos. O sea, con esto que estamos diciendo, que los relatos o narraciones, que son las tradiciones que van describiendo en años 60, 70, 80 o 90 o 100, lo que están viviendo los cristianos de la iglesia primitiva, esos relatos, aunque están describiendo la vida de esos cristianos en su vida concreta, en sus comunidades concretas, están también haciendo referencia a hechos históricos del Jesús real que vivió antes de morir en cruz. Y eso es lo que hace todo este esfuerzo tan serio de la crítica exegética en torno a este tema. Ahora, la pregunta es, oiga, entonces esto me daña la fe. Alguno podrá decir, porque esto es como así, entonces lo que los evangelios cuentan no fue lo que Jesús hizo como tal, sino lo que me está contando es lo que están haciendo los cristianos en sus comunidades respectivas cuando el autor sagrado como tal recoge esas tradiciones y las arma. Pues no daña la fe, porque realmente la fe para ti y para mí es el seguimiento de Jesús en cruz. La fe es la opción por el crucificado, esa es la fe. Y lo que tú y yo estamos captando en los relatos bíblicos es cómo la vivencia por el crucificado impacta profundamente la vida de los cristianos, y que tú y yo estamos también hoy, 21 siglos después, tomando esas lecturas para también avivar en ti y en mí esa experiencia de Cristo resucitado. Ahora, aquí cuando nosotros necesitamos de la crítica histórica para encontrar y recuperar esos gestos de la persona de Jesús. Alguno preguntará, ¿es posible escribir una biografía de Jesús? Lamentablemente no es posible escribir una biografía de Jesús. Lo que nosotros podemos recuperar son algunos gestos de Jesús, recuperar algunas palabras de Jesús, recuperar algunas acciones de Jesús, pero eso no nos da para escribir una biografía. Sabemos algunas cosas, por ejemplo, cuándo nació, ya lo hemos dicho, basado en este aparato interesantísimo del cuadro
cronológico que presenta la Biblia de Jerusalén, fruto de unos estudios muy rigurosos. Jesús nace entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo. Sí, luego habría que explicar pues, por qué se da esa diferencia y no nace en el año 0. Bueno, es un tema muy interesante para luego explicarlo. Pero que nace entre el año 7 o 4 antes de Cristo, nace Jesús. Acerca de dónde nació, ahí sí ya hay una cosa interesantísima y que vale la pena plantearla en este momento, porque Jesús dice, hay varias posibilidades acerca del nacimiento de Jesús. Usted me va a decir, pero ¿cómo así? ¿Pero él no nació en Belén? Pues bueno, miremos con calmita. Si nosotros miramos Marcos, por ejemplo, Marcos dice que la patria de Jesús es Nazaret, dice Marcos. Y la patria, en términos bíblicos, significa dónde nació. Entonces, si la patria de Jesús es Nazaret, según Marcos, pues Jesús pudo haber nacido en Nazaret. En otro apartado nos dice que Jesús fue a su patria y habla de Cafarnaúm. Entonces, pudo haber nacido en Cafarnaúm. Y en Lucas, hemos visto nosotros, ubican el nacimiento de Jesús en Belén. Entonces, ustedes van a decir, un momentico, entonces no nació en Belén, o nació en Nazaret, o nació en Cafarnaúm. Pues aquí el punto para nosotros, en lo cual basamos nuestra fe, no es el qué es, sino el para qué. Ahí sí tenemos que preguntarnos cuando leemos un texto bíblico, es el para qué fue escrito. El para qué, eso es lo que importa. Entonces, ¿para qué nos dice Marcos que Jesús es de Nazaret? ¿O para qué dice otro texto bíblico que es de Cafarnaúm? ¿O para qué nos dice Lucas que es de Belén? El para qué. Es la parte que realmente nos interesa, el para qué. Con esto que recupera la crítica histórica de la persona de Jesús, podemos saber a ciencia cierta 3 cosas que ya hemos mencionado en las últimas semanas. Primero, el lenguaje típico de Jesús son las parábolas, lo primero. Lo segundo, Jesús predicó solamente un tipo específico de reino de Dios. Esa fue su principal preocupación, que fue lo que explicamos en las últimas 3 sesiones. Y tercero, Jesús enseñó ese reino de Dios a través de parábolas o en parábolas, que fue lo que también ya explicamos. ¿Cuál es el contenido del reino de Dios? Es la experiencia del mismo Jesús. Cuando Jesús hace este anuncio, lo hace con un lenguaje, que es el lenguaje de las parábolas. Y este lenguaje tiene adheridos a él unos contenidos. Y estos contenidos son medios. Y de lo que se trata cuando Jesús explica lo que está explicando es dar a conocer su propia experiencia. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Y es que a él ve en sí mismo que algo le está dando muy buen resultado en su vida. Y él quiere que sus compañeros, que sus amigos, que sus vecinos, que sus paisanos también se enteren de esa experiencia que él está teniendo. Y como él está funcionando esa experiencia, con esa inmediatez que tiene de Dios en su vida, él quiere que también los demás tomen conciencia de lo que Dios también está haciendo en sus vidas para que también a ellos les funcione lo que Jesús le está funcionando. Eso es lo que está Jesús anunciando con los anuncios del reino de Dios, comunicando su propia experiencia. ¿Por qué en este sistema queda Jesús como una norma de vida, como lo presentan los evangelios? Porque en él funcionó la limpieza interior. Es decir, solo la limpieza interior, solo con limpieza interior es como el mundo puede marchar. Eso es lo que anuncia Jesús, lo que anuncia el cristianismo, lo que anuncia la iglesia. Jesús lo que está diciendo es que la historia humana no es corregible por sí misma. O sea, nosotros a través de la historia humana hemos construido una serie de mecanismos para tratar de enderezar esa torcedura interior que todo ser humano tiene, que tú y yo tenemos. Jesús nos ha mostrado cómo esa torcedura interior, que es el origen de todo mal humano, es solamente superable a través de saturación a base del reino de Dios. Y eso lo que muestra es que a través de la historia humana, ninguna invención que la misma humanidad logre crear es capaz de enderezar al hombre por dentro. No es capaz de corregir al hombre de esa torcedura que todos tenemos. Es una pregunta muy bella que tú y yo tenemos que hacernos de verdad. Si las armas, si el poder, si las amenazas, si un arma en la sien, si una bomba atómica, si una normatividad, si un sistema represivo, si un sistema persuasivo
es capaz de enderezarnos por dentro. Y tú y yo somos conscientes que podemos tener el mejor sistema legislativo del mundo, podemos tener el mejor cuerpo jurídico del mundo, podemos tener la mejor constitución del mundo, pero si está en manos de personas, hombres y mujeres torcidos por dentro, no sirve de nada. Por eso decimos nosotros aquí en Colombia, echa la ley, echa la trampa. O sea, el tema es de un ordenamiento interno, a base de limpieza interior. Vea, ese tema tan serio. Es verdad, tenemos que preguntarnos tú y yo, con base en esto que anuncia Jesús, es verdad que tú y yo creemos que lo que realmente puede hacer marchar nuestra vida, la tuya y la mía, y la de la humanidad, es la limpieza interior. Es decir, la saturación a base del reino de Dios, que es capaz de vencer, de superar esa torcedura fundamental que tú y yo tenemos. Porque veamos nuestra querida patria Colombia, con un 92% de cristianos bautizados, entre católicos y no católicos. Vamos a misa, nos confesamos, somos devotos de la Virgen, del Sagrado Corazón de Jesús. Somos personas de caridad, ayudamos a otros también generosamente, pero vea el despelote tan macho en que estamos, la corrupción que tenemos, la violencia tan macabra en que estamos, siendo Colombia uno de los países más violentos del mundo, con un índice de víctimas que este conflicto armado interno ha arrojado en más de 60 años, 9 millones de víctimas. Realmente eso contradice totalmente lo que se puede esperar de un país que se dice católico. O sea, eso es para pensarlo muy seriamente. Estamos ahorita nosotros en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, cuya novena terminamos el jueves pasado. Vemos una lindísima consagración de los que se prepararon durante 33 días. Y recordamos tú y yo que esta consagración, el Sagrado Corazón de Jesús, se instituye en Colombia en 1902 por iniciativa de Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, buscando que a través de esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, con voto nacional, proferido públicamente año tras año, lograra construir la paz y reconciliación del país. Y qué tristeza ver que después de tantos años aún seguimos en todas estas muertes violentas. Estos líderes sociales asesinados han sido asesinados de una manera tan triste y tan violenta. Han sido asesinados cerca de 600 líderes sociales en los últimos años. O sea, eso es un caso realmente para preguntarnos muy seriamente qué es lo que nos está pasando. Y obviamente lo que nos falta es saturación a base del reino de Dios, de limpieza interior, porque ninguna institución humana es capaz de enderezarnos de verdad en nuestra vida, en nuestra interioridad. Necesitamos realmente es del reino de Dios. Y bueno, quien verdaderamente crea en Jesús está forzado a creer que la única posibilidad que tiene de corrección en la historia, en tu vida y en la mía, y en toda forma humana de organización, es la transformación del hombre en su interioridad. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús y Pablo lo vieron claramente. Nosotros somos torcidos por dentro. Y lo que hacemos es, para tratar de controlar esa torcedura, es instituir mecanismos de represión y de control para evitar que eso se salga de madre. Pero realmente esos mecanismos de control no logran sanar esa torcedura interior. Bueno, y lo peor es cuando tú y yo a veces como cristianos también optamos por esos mecanismos de represión también. Vamos nosotros pues haciendo toda esta recopilación, recuperar algunos gestos de ese Jesús histórico, del Jesús que vivió antes de su muerte en cruz, en esto que estamos diciendo a partir de la crítica histórica, la crítica textual, la crítica de la historia de las tradiciones, que son estudios realmente muy serios que han hecho los estudiosos de la palabra divina. Por regla general, ya lo decía ahorita al comienzo, cuando tú y yo entramos a ver lo que Jesús dice y hace, nos parecen cosas como muy dispersas. Lo que vamos a mostrar es cómo todo lo que Jesús hace está en profunda coherencia con lo que es su anuncio fundamental, el reino de Dios. ¿Cuándo empieza la actividad de anuncio, por lo menos en lo cuanto es captado por la iglesia cristiana primitiva? ¿Cuándo empieza? Lo captable por los cristianos, por lo menos lo que Jesús hizo como tradición entre los cristianos, es una época muy limitada en la vida de Jesús. Y este anuncio
que hace Jesús del reino de Dios lo hace en un segmento muy corto, que es lo que se ha llamado la vida pública de Jesús. Es decir, la vida pública es aquella que viene cuando Jesús sale de Nazaret y empieza a anunciar el reino de Dios. Es allí donde la iglesia cristiana primitiva entiende que Jesús empezó a anunciar el reino de Dios, la vida pública. Es esta época en la cual Jesús decide interrumpir su tiempo de estancia en Nazaret de Galilea y se dedica a hacer ese anuncio. Eso fue lo que hizo, anunciar el reino de Dios. Antes del inicio de esa vida pública, ¿qué hizo Jesús? Eso es lo que se ha llamado la vida oculta. Pero es interesante encontrar que sobre la vida oculta realmente no hay especial mención en los evangelios. Si tú y yo vamos, por ejemplo, al evangelio de Lucas, se nos hace una mención. Hay un pequeño relato en Lucas acerca de un viaje que hicieron José, María y Jesús, niño de 12 años, a Jerusalén, a una de sus peregrinaciones que tenían que hacer. Los judíos piadosos debían ir a Jerusalén mínimo 3 veces al año como práctica de piedad al templo de Jerusalén. Y aquí se nos narra en Lucas, se nos narra uno de esos viajes. Ahora, el punto es que solamente Lucas nos narra eso. Ni Marcos, ni Mateo, ni Juan nos narra eso. Es más, si tú y yo miramos Marcos y miramos Juan, por ejemplo, los relatos comienzan, o los relatos evangélicos comienzan directamente con la vida pública de Jesús. Entonces es posible que este corto relato que nos trae Lucas sea una elaboración teológica con una destinación muy específica que tiene el autor sagrado. Y si es así, podemos hacernos la gran pregunta o tener la sospecha si eso que nos narra Lucas realmente aconteció en el Jesús real, en el Jesús que vivió en Nazaret, si de verdad eso pasó o bien obedece a una motivación teológica del autor sagrado para algo. Por eso qué importante recordar que nuestra fe no está en un entendimiento literal de esos acontecimientos como si fueran fotografías de la vida de Jesús, sino siempre preguntarnos el para qué estos relatos se escriben, buscando siempre captar la significación de lo que significa para ti y para mí vivir en Cristo resucitado. Si se toma el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio original, del cual parten los demás evangelios, allí solo se ve una actividad de Jesús, que es la vida pública y termina con la muerte. Así comienza el Evangelio de Marcos. Si tú miras el Evangelio de Marcos, pues vemos nosotros el primer capítulo, primer versículo, arranca así: comienzo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y conforme está escrito en Isaías el profeta: mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz de que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Y así arranca, o sea, ya arrancas con la vida pública de Jesús. Si el Evangelio de Marcos es el más antiguo y del cual parten los otros 3 evangelios en el cual se basan, sobre todo el Evangelio de Mateo y de Lucas, pues nosotros podemos ver allí que Jesús comienza con la vida pública y termina con la muerte. Y esta vida pública ocupa, según Marcos, más o menos un año. Comentamos entonces hace poco que si vemos nosotros Juan, por ejemplo, Juan nos habla de 3 años porque habla de 3 Pascuas. Pero también explicábamos nosotros que el texto de Juan es más un texto escrito en ambiente litúrgico para poder dialogar o interactuar, o si ustedes quieren discutir con el mundo de la sinagoga acerca de la persona de Jesús. Entonces es un texto que está elaborado teológicamente desde una perspectiva litúrgico-cúltica. Entonces, si vamos nosotros con un sentido más riguroso, podremos decir que la vida pública de Jesús pudo haber durado un año, según el Evangelio de Marcos. ¿Dónde empezó esta actividad de la vida pública de Jesús y en qué forma? Hoy día hay críticos y con algún fundamento que propiamente la vida pública de Jesús empezó en Nazaret. El primer intento de Jesús de anunciar lo que estaba convencido inició en Nazaret y podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús sale a la vida pública?
porque Jesús se siente muy movido por lo que siente Dios Padre está haciendo en él. Un Padre que lo está saturando profundamente en su vida, haciendo plena soberanía en él. Eso lo mueve profundamente, esa profunda experiencia de inmediatez con Dios Padre. Pero también lo mueve a Jesús ver todo lo que ve está pasando en medio de sus paisanos, ahí en Nazaret. Recordemos que Nazaret es una pequeña veredita formada por un clan familiar, un grupo de familias alrededor de un aljibe de agua. Algo muy pequeño, algo muy sencillo. Cuando tú y yo vamos a Nazaret, en estas peregrinaciones de Tierra Santa, que aquí hicimos una muy linda, por cierto, invitamos a la próxima que esperamos hacer cuando acabe este confinamiento y volver otra vez a esa tierra tan hermosa, pues vamos a Nazaret y vemos semejante ciudad y visitamos la Basílica de la Anunciación de la Virgen, es espectacular. Pues no, tenemos que hacernos a la idea que es una veredita, por ahí máximo de unas 6 casitas, alrededor de una fuente de agua, de un aljibe de agua. Eso es Nazaret. Y Jesús, Él está profundamente movido por la situación que ven sus hermanos en sus paisanos de Nazaret. Mira, importante decir esto, que la preocupación de Jesús no es salvar la universal humanidad. No. Él se preocupa por salvar a aquellos que hacen parte de ese clan familiar, de ese grupo de 6 familias congregadas ahí frente a esa fuente de agua. Cuando uno piensa en salvar la universal humanidad, es una manera muy buena de decir que no vamos a hacer nada, que es pura divagación. No, es una cosa muy concreta en esas personas concretas de su vida. Y Jesús, Jesús piensa en aquellos que está viendo, en sus paisanos de Nazaret. Los ve arruinados en su parte moral, los ve torcidos por dentro, los ve agobiadores de los demás, los ve buscadores de intereses propios. Se pregunta cómo ayudarles a ellos, cómo ayudarles para que enderecen su vida. También Jesús tiene la experiencia de la relación de los judíos con el Imperio Romano. Sabemos nosotros por estudios ya muy serios y nosotros que estuvimos en el curso de Pagola, lo vimos en el curso de Pagola, aproximación histórica a la persona de Jesús, el poder avasallador que tiene el Imperio Romano sobre los judíos. Y Jesús es consciente de la violencia que ejerce el Imperio Romano sobre el pueblo judío. Jesús está viendo la violencia del hombre contra el hombre y esto realmente lo inquieta. Esto de la violencia contra el hombre por parte del hombre es una preocupación que está presente en toda la revelación, en todo Antiguo y Nuevo Testamento. Y sobre esto valga la pena este pequeño paréntesis. Ya nos quedan un poquito de minutos, pero creo que lo voy a alcanzar a explicar. Cuando tú y yo miramos el pecado original que encontramos nosotros en Génesis, ¿qué estamos entendiendo tú y yo por ese pecado original de la humanidad? Lo encontramos exactamente, si ustedes van a mirar la Biblia, Génesis, miramos nosotros capítulo 3, que se nos narra cómo la serpiente tienta a Eva, Eva tienta a Adán y viene el pecado original cuando comen del fruto prohibido. Pero ocurre que si tú y yo miramos en conjunto el capítulo 3 y el capítulo 4 del Génesis, 3 y 4, vamos a encontrar que ambos capítulos son una sola composición literaria porque los dos capítulos tienen el mismo estilo en su composición. Entonces, el verdadero pecado original, ¿cuál es? No es el símbolo que aparece allí con la serpiente y el fruto del árbol prohibido o el fruto prohibido del árbol, porque eso es un símbolo. Y nosotros a veces nos encanta quedarnos con los símbolos, porque los símbolos tú y yo los podemos manipular, los podemos enredar y podemos tú y yo generarles una cantidad de interpretaciones. Son deliciosos porque en últimas podemos manipularlos y nos podemos quedar sin nada en concreto, sin nada que realmente nos comprometa. El pecado original es aquel que en el capítulo 4 está siendo narrado y que viene a ser la concreción, la explicación de lo que es narrado simbólicamente en el capítulo 3. Y es el asesinato de Abel por Caín. El pecado original es la violencia del hombre por el hombre. Y lo que está mostrando este relato es que desde el origen de la humanidad ha existido la violencia del hombre por el hombre. Y si ustedes se fijan muy bien y lean con cuidado el relato, y los animo a que lo lean, léanlo con cuidado, van a ver que
El castigo que Dios le impone a Adán y a Eva es que tienen que salir del paraíso. Pero si ustedes miran muy bien el relato que aparece en Génesis, van a encontrar que el que sale del paraíso no es Adán ni es Eva, es Caín el que sale. Adán y Eva no se van del paraíso, el que se va es Caín. O sea, Adán es Caín. Y lo que está diciendo aquí el relato es que el pecado original es una codicia que existe en el sujeto humano, en la persona humana, una codicia que es capaz de llegar hasta la violencia para lograr lo que esa codicia le impele a la persona. Eso es lo que encontramos tú y yo en Génesis acerca de lo que es el pecado original. El pecado original es la violencia del hombre por el hombre. Y esta preocupación también la tiene Jesús. Jesús, él ve claramente y eso le preocupa que la violencia del hombre por el hombre es un gran mal. Por eso Jesús quiere hacer algo. Y eso lo mueve a él, ¿no? A hacer algo y anunciar lo que le está pasando a él. Solo el mal puede vencerse es por saturación del reino de Dios. Él sale y él cree que el hombre puede dejar de ser violento. Es decir, que no atente contra su hermano, que no abuse de su hermano, que no haga sistemas opresivos, que no calcule marcos sociológicos opresivos, que no calcule cómo se apodera del otro, cómo se apodera de lo que le pertenece al otro, que no se apodere de la señora del otro, que no se apodere de la hija del otro, que no se apodere de los bienes o patrimonios del otro, ni tampoco que se apodere de la fama del otro, porque todo esto es violencia, hasta que se enderece fundamentalmente a base del reino de Dios. Esto es lo que Jesús cree, esto es lo que Jesús cree. Es decir, toda forma de violencia solo será superada cuando cada uno se deje saturar por reino de Dios. Y allí la violencia realmente desaparecerá. Mira, esta es la tesis sencilla, pequeña, humilde, minúscula del cristianismo. Solo el mal y la violencia en ella desaparece cuando tú y yo nos abrimos de verdad a la acción de Dios en nosotros para saturarnos a base del reino de Dios. Mira que es una cosa muy sencilla. Esa es la base del cristianismo. Es que ese es el cristianismo. Tú podrás realmente ver, oye, eso es como tan bobo, eso es como tan pendejo. Pues mira, esa es la esencia del cristianismo. Y ya depende de ti si aceptas o no aceptas este principio fundamental de lo que es el cristianismo. Ahí donde está realmente la esencia de nuestra fe. Bueno, vamos a dejar acá porque ya son las 8. Ahora yo tengo ahorita un novenario, entonces no podemos seguir, pero está bien que terminemos a tiempo. Les dejo una tareita. O sea, en esto que estamos explicando. Léanse Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Repito, Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Léanse ese pequeño texto, 6 versículos. Y la motivación que le doy, ¿cuál es? Que ahí tenemos un microevangelio. Es decir, en esos 6 versículos tenemos toda una comprensión con H intercalada, comprensión de todo lo que fue la vida pública de Jesús. Toda la vida pública de Jesús está ahí condensada en esos 6 versículos. Y para que miremos el tema de la violencia como pecado original de la humanidad, léanse el capítulo 3 y 4 del Génesis y vean ustedes por sus propios medios, sus propios ojos, lo que ahorita estábamos diciendo acerca del pecado original. Bueno, muy bien, lo voy a dejar hasta acá. Dios los bendiga. Mañana muy invitados y vea lo que estamos hablando sobre ese tema del pecado original que hemos dicho tan clave. Los invitamos mañana 7 de la noche a esta conferencia que nos va a dar la doctora Vera Zamudio. Ella es doctora en Derecho y Relaciones Internacionales. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular de la Compañía de Jesús Padre Jesuitas, CINEP, en Bogotá. La hemos invitado para que nos presente de una manera muy clara, escueta, pero también muy sesuda y ponderada cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas, cuáles son los logros de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, ya las otrora FARC, y tú y yo como sociedad civil conscientes de que este acuerdo lo que buscó fue un armisticio, es decir, soltar las armas y en vez de echar bala, más bien que busquemos por las ideas y la vía política y democrática la construcción de un país distinto al que hemos tenido hasta ahora. Es lo que ha pretendido ese encuentro, ver realmente qué es lo que ha pasado
y ver, yo creo, los desafíos que tenemos tú y yo como actores sociales, como sociedad civil, para que esos acuerdos logren implementarse, porque a ello le apostamos como iglesia, ya que eso fue lo que el Papa vino hace 3 años a animarnos a todos a ser hombres y mujeres construyendo puentes de reconciliación y paz en Colombia. O sea, no es un tema cualquiera, es un tema muy importante. Y veamos esto, que si tú y yo no logramos terminar de dar paso adelante en esta situación de esa violencia que durante 60 años asoló nuestro país, que dejó más de 9 millones de víctimas, pasar la página y realmente enfocarnos en estos problemas más fundamentales que tú y yo estamos viendo y que se están desbordando en esta nación nuestra tan amada, que hemos visto en estos meses de confinamiento. Tenemos que pasar la página y dedicarnos a problemas más complejos que tienen que ver con la reconstrucción del país desde la justicia y la equidad, movidos por nuestra experiencia de fe cristiana. Entonces, hermanos queridos, acompáñenos mañana a través de nuestra plataforma virtual en Facebook Live, ya saben, Parroquia Sagrado Corazón Bucaramanga, y también tendremos un Google, o sea, vamos a hacer por Google Meet, sí, gracias Samuel, Google Meet, vamos a mandar el vínculo a través de nuestras redes y grupos de la parroquia, vamos también a colocarlo en la plataforma virtual para que ustedes puedan conectarse, exacto, y podamos interactuar. Que muy importante. El esquema es muy sencillo. La doctora Vera Zamudio nos va a intervenir una media hora sobre el tema y otra media hora para que hagamos preguntemos, no nos quedemos callados. Y seguro que tendremos una interacción formidable con Vera Zamudio mañana del Centro de Investigación y Educación Popular del CINEP Padres Jesuitas de Colombia. Entonces, que el Señor los bendiga y los acompañe. Y la bendición que damos es pedirles que nos dé mucha salud del cuerpo, que nos dé estabilidad emocional en nuestra alma, que nos dé serenidad y gracia en nuestro espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe y guarde ahora y siempre. Amén. Bendiciones para todos ustedes.